Bueno, pues estamos grabando. Vamos a darle a iniciar. Hola a todos, bienvenidos. Vamos a hacer una pequeña prueba de sonido. Activa, por favor, que veamos que se está oyendo bien. Sí, perfecto. Bueno, pues hola a todos, muchas gracias por estar. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás por allí, por Málaga? Bueno, ya veo que tenemos muchos amigos que ya nos están saludando por el chat. Y bueno, pues sí, ciertamente muchos amigos, muchas personas que nos están acompañando ahora como alumnos haciendo algunos de nuestros másteres, etcétera. Así que bienvenidos a todos, es un placer estar aquí nuevamente con vosotros. En esta ocasión, pues para hablar de detección de la mentira. En el último webinar que hicimos sobre comportamiento no verbal y detección de la mentira, pues se llevó gran parte del tiempo la parte del comportamiento no verbal y muchos de vosotros y de las personas que nos escucharon y nos vieron, pues nos pedían que hiciésemos algo específicamente para detección del engaño. Así que vamos a comenzar y lo vamos a comenzar además con un webinar muy interesante porque vengo con algunas novedades muy curiosas que estoy convencido que muchos de vosotros todavía no conoceréis, ¿eh? aunque seáis alumnos o hayáis ya cursado nuestros programas de detección del engaño. Bien, pues antes de nada, como veis en la presentación, que en la primera diapositiva, pues aparte de Behavioral Law, pues tenemos que también hacer mención a la cátedra de análisis de conducta que conjuntamente con UDIMA tenemos aquí en España. Y también a la Universidad del Valle de Guatemala, ya que con ellos también tenemos el programa de comportamiento no verbal y detección del engaño en Guatemala, precisamente. Como las diapositivas vais a tener la opción de descargarla y además se os va a enviar posteriormente tanto la grabación de este webinar como las diapositivas en PDF, pues lo que he hecho es colocar los enlaces también de estas maestrías, en el caso de la Universidad del Valle de Guatemala y la que tenemos aquí con UDIMA desde España. ¿De acuerdo? Interesante, importante. Empezamos este próximo lunes un curso de perfeccionamiento universitario. Los que los conozcáis ya anteriormente, pues sabéis que son cursos que duran aproximadamente un mes y durante ese mes pues vamos viendo diferentes temas y como un curso concentrado, en este caso de detección de la mentira, donde vais a ver a muchos de los profesores que hoy voy a mencionar. Así que recibiréis también información, por supuesto, de ello puntual para que el que le apetezca pueda acompañarnos en este curso que comenzamos el lunes. Pequeñas instrucciones. He aumentado un poco el tiempo de webinar porque en los anteriores queríamos ajustarnos a 20 minutos, pero tengo una especial tendencia a liarme bastante cuando hablo y entonces, o a extenderme, mejor dicho, y entonces he ajustado para intentar que sea un tiempo más real. Calculo que vamos a estar unos 40 minutos y luego dejaremos también pues, unos 10 minutos o el tiempo que sea necesario para contestar a las respuestas. Si por motivo que sea vemos que se dilata y hay muchas preguntas, pues las preguntas os las contestaremos particularmente a cada uno de vosotros. ¿Cómo podéis hacer las preguntas? Sobre la marcha, según yo vaya hablando, podéis usar el chat, que lo tenéis, si estáis en un ordenador, una computadora de escritorio, a la derecha, a la izquierda de vuestra pantalla, en la zona inferior, tenéis vuestro chat. Y con la aplicación del móvil, pues tenéis también una opción para activar el chat. Y desde ahí, pues vais enviando las preguntas y cuando acabemos, vamos a revisarlas todas y os contestaremos puntualmente. Como os decía, se va a grabar y se va a subir a nuestro canal de YouTube. Os enviaremos el enlace concreto para que podáis verlo o si alguno, por el motivo que sea, no puede quedarse hasta el final, que pueda también acabar de ver el web. Así que nada, vamos a empezar ya con lo que es, a entrar un poco en harina, con lo que es contenido. Yo creo que las personas que nos habéis acompañado aquí hacia atrás, pues seguramente me habéis visto esta fotografía en alguna otra presentación. Creo que es bastante concluyente. Vemos una escena en la cual, pues bueno, tenemos ahí a un lapicero de estos de color verde, con cara de enfadado, y los brazos en jarra, y bueno, pues recriminando a los dos más pequeños que han hecho algo y el azul está diciendo, señalando al rojo que ha sido él, cuando las paredes están pintadas de azul. Bien, a partir de aquí, lo primero que nos viene a la mente es que evidentemente el lapicero azul, el crayón azul está mintiendo.
está queriendo inculpar a otra persona, a otro lapicero en este caso, que no es quien ha cometido ese delito, ¿de acuerdo? Pero si pasamos a la siguiente diapositiva, pues vemos que muchas veces las cosas no son lo que parecen. Efectivamente, las paredes estaban pintadas de azul y efectivamente era el lapicero rojo el culpable. Y el pobre azul, pues lo que era víctima de bullying, un poco más o menos. Por tanto, es importante que tengamos claro que nuestra mente intenta encontrar una serie de atajos para rápidamente y de un vistazo obtener una serie de conclusiones. ¿De acuerdo? Todos los que estéis en contacto con la psicología sabéis que se llaman los heurísticos, esos atajos, y dan lugar a errores que serían los sesgos. ¿De acuerdo? Por tanto, como estamos sujetos a sesgos, siempre que intentemos detectar una mentira, deberemos poner mucho cuidado y analizar perfectamente qué es lo que tenemos delante. Y sobre todo, analizar las diferentes hipótesis que se nos plantean. Evidentemente, en esta diapositiva, en la anterior, lo normal es que hubiese ocurrido eso. El azul ha pintado la pared y echa la culpa al de color rojo. Pero no es la única hipótesis. Y como no es la única hipótesis, es importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de detección de mentiras, es imprescindible que la metodología que usemos sea fiable. Ser fiable quiere decir que funcione siempre. Si hay casos en los cuales no funciona, pues evidentemente es una técnica a seguir mejorando o a desechar. ¿Por qué? Porque podemos estar en un entorno jurídico imputando a una persona cuando realmente no ha hecho nada. Podemos estar metiendo en la cárcel a alguien que es inocente, aunque en un porcentaje elevado de ocasiones sí hubiésemos llevado razón. ¿De acuerdo? Esas herramientas, cuando tenemos márgenes de error y tenemos en nuestras manos la vida de las personas, hay que limitarlas, o al menos limitar su uso en ámbitos en los cuales las consecuencias de nuestras decisiones son trascendentales. Bien, por tanto, vamos a ir avanzando teniendo en cuenta esto. Vamos a utilizar metodología científica que esté contrastada y conforme a ello vamos a ir incorporándola en el ámbito de la vida real. Pero es importante que esté contrastada porque lamentablemente hay muchísima información circulando por Internet que desde luego no hay que hacer caso ninguno porque no son técnicas ni siquiera puestas a prueba en el ámbito académico. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver una primera parte, vamos a dividir el webinar en 4 partes. La primera, os voy a hablar de la historia de la detección de las mentiras, de la detección de la mentira. ¿Por qué? Porque la verdad es que es muy interesante ver cómo esto no es algo que estamos haciendo ahora en el siglo XXI o ni siquiera en el siglo XX, sino que hay técnicas ancestrales de detección del engaño, algunas de ellas bastante interesantes. Por tanto, veremos la historia de la detección de las mentiras. Después vamos a hablar de la honestidad y la mentira y también vamos a hablar un poquito del fraude, ¿vale? Mínimamente. Vamos a ver qué es ser honesto y qué es mentir o qué es ser un mentiroso, ¿de acuerdo? Porque es importante plantearnos esos procesos psicológicos de base que subyacen a esa conducta que es mentir, ¿de acuerdo? Después de ver eso, vamos a pasar a ver qué técnicas son las que en la actualidad se están utilizando con mayor éxito en detección del engaño, procedentes, por supuesto, del ámbito científico. Y, por último, una gran novedad que es qué viene en el futuro en detección del engaño. ¿De acuerdo? Y digo que es una novedad porque es una publicación en la cual se han reunido una serie de académicos, yo os diría que los más importantes a nivel mundial, con motivo de la celebración de un congreso en Israel, y a partir de ahí han desarrollado qué campos son los que en el futuro hay que investigar en detección del engaño. Por tanto, vamos a ver una serie de claves, exactamente 11, que nos van a indicar por dónde va a venir la investigación en detección del engaño en el futuro. Por tanto, muy interesante, lo dejamos para el final, así que os recomiendo que no lo perdáis. Vamos con la historia de la detección de la mentira. La detección de la mentira siempre ha venido unido al ámbito mágico, esotérico, ¿no? Siempre se le daba como un poder especial a alguien que podía ver, leer la mente de las personas. Eso es algo que a la humanidad, desde el nacimiento del ser humano, nos ha gustado muchísimo. Es decir, meternos en el cerebro y posiblemente de ahí viene esa facilidad para que nos engañen cuando nos venden técnicas para detectar mentiras, porque queremos tener esa capacidad de meternos en la mente de otra persona. Os adelanto que esto no funciona, todo lo que ha venido relacionado con ese mundo esotérico pues ha dado escasos resultados y, pues por ejemplo,
podemos poner desde las ordalías, que eran los juicios de Dios, ¿no? Donde a alguien pues se le hacía pasar una prueba, si superaba la prueba quería decir que Dios le había puesto la mano encima diciendo que era inocente. Si no superaba la prueba, pruebas que eran un poco delicadas, como veremos alguna hora a continuación, pues evidentemente esta persona pues le mataban, ¿no? Le encausaban y le ahorcaban o con el método de muerte que hubiese en ese momento. Se han utilizado también como pruebas de detección de mentiras los combates, ¿no? Los combates medievales en los cuales, pues otra vez, Dios ponía la mano sobre aquel caballero que llevase la verdad y que fuese el más honrado y ese sería el que ganaría. Evidentemente, esto en la práctica, pues supongo que no ocurriría siempre. Y llegamos a un ámbito que sí que ha estado en funcionamiento y lamentablemente todavía en algunos países se aplica, que es la tortura, ¿no? Los interrogatorios coercitivos donde torturando a las personas intentamos obtener la información. Evidentemente, cuando a una persona le están arrancando un brazo, como aparece ahí en la foto de la Inquisición, pues esa persona confiesa todo, sea verdad o sea mentira, con tal de que dejen de arrancarle el brazo. Por tanto, está súper demostrado ya que todo este tipo de interrogatorios coercitivos pues son de dudosa calidad para obtener la verdad. Aquí tenemos una muestra de una exposición que hace poco visité con unos amigos, concretamente con un buen amigo de la Universidad de California y con el jefe de análisis de conducta, al que muchos de vosotros también conoceréis por los congresos que hemos celebrado hasta ahora, jefe de análisis de conducta de los US Marshall. Estuvieron aquí en España y en una visita a Toledo pues nos encontramos con una exposición de artilugios de tortura. Bueno, os he puesto ahí una foto de la silla del interrogatorio para que entendáis que una persona desnuda, sentada en esa silla, pues cuenta lo que haga falta contar. Es decir, ¿qué quiere usted que le diga? Que yo se lo digo con tal de que me levante de aquí ahora. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, todas estas técnicas de detección del engaño pues han ido en las sociedades civilizadas, han ido pasando al olvido y hemos ido mejorando. Algunas técnicas concretas que me han parecido curiosas. Bueno, pues esto no ocurría solamente en la Europa medieval, también ocurría, por ejemplo, en India. En India tenían la ordalía del hierro al rojo vivo, en el cual, pues, después de un ritual en el cual la persona que se estaba dilucidando si mentía o no, pues realizaba un baño, se frotaba las hojas de mano con salvado, se le envolvían 7 hojas de higuera, bueno, una serie de parafernalia para que al final acabase cogiendo con sus manos, asiendo con sus manos un hierro al rojo vivo. Tenía que dar 7 círculos y cuando acabase los círculos, si se había quemado, pues era una persona mentirosa y si no se había quemado las manos, pues era una persona inocente. Bien, pues seguimos viendo cómo en diferentes culturas esto han sido técnicas que se han venido. En China se le obligaba a los sospechosos a masticar polvo de arroz. Después tenían que escupirlo o tragarlo. Si lo escupían húmedo o conseguían tragarse el puñado de arroz, se declaraba que eran inocentes. El miedo a ser descubiertos, el miedo ante esa mentira, provocaba la paralización de la función salivar y, por tanto, era muy difícil o escupir o tragarse el polvo de arroz. Esto hasta sería como una especie de polígrafo ancestral, porque realmente estaría midiendo un elemento fisiológico, ¿no? Que es esa paralización de la función salivar. Realmente medía algo que es lo mismo que ahora también nos mide el polígrafo, que son variables psicofisiológicas. En este caso, exclusivamente la función salivar. Pero tenía su explicación. Evidentemente, habría muchas personas que se pusiesen nerviosos y que acabasen muertos por haber sido encausados como culpables de algo que no habían cometido. Hay alguna otra, esta última, y con esta ya vamos a acabar esta parte de la historia, la detección de las mentiras, que es muy interesante, que es la técnica del burro sagrado. Bien, esto también ocurría en India, se situaba un burro en una cabaña oscura, sin ninguna luz, se hacía pasar al sospechoso y una vez que el sospechoso estuviese dentro, debería tirarle de la cola del rabo al burro, ¿de acuerdo? Los sabios que estaban fuera de la cabaña, si oían rebuznar al burro, dictaminaban que la persona era culpable. Bien, vamos a hacer un resumen. Somos culpables, somos sospechosos.
tenemos que entrar en una cabaña a oscuras, en la cual hay un burro y tenemos que tirarle del rabo. Si rebuznan, nos van a cortar la cabeza. ¿Qué haríais vosotros? Evidentemente no le tiraríamos del rabo, ¿de acuerdo? Bien. La cuestión estaba en que a ese burro le habían untado el rabo con una sustancia pegajosa. Cuando salía la persona, si mostraba las manos y no estaban sucias, entonces era cuando le cortaban la cabeza, porque había intentado evitar que el burro rebundase. Bien, pues igualmente a algún inocente se le podría haber ocurrido y acabó muerto el pobre hombre. Bien, pues ahora vamos a pasar a esta segunda parte, que son conceptos, creo que de mucho interés cuando queremos detectar mentiras, porque vamos a analizar un poco qué es lo que pasa por la cabeza de esa persona mentirosa y si todos somos capaces de mentir o todos mentimos o no. Bien, en este pequeño gráfico he querido reflejar que tenemos que analizar qué es la honestidad. La honestidad como una cualidad del ser humano, como un valor. Me valdría perfectamente que me digáis que la honestidad también es un valor, ¿de acuerdo? Pero es algo interno, es algo subjetivo y que está en la cabeza de las personas. Si vemos en esta parte de aquí, pues aquí tendríamos las conductas. Mentir es una conducta. Defraudar o cometer un fraude es una conducta, ¿de acuerdo? Cometida por una persona que como cualidad puede ser mentiroso o puede ser deshonesto. Si nosotros trabajamos en el ámbito de la detección de la mentira, deberíamos investigar y deberíamos reprimir por algún medio para hacer que las personas no cometan mentiras y que si pillamos a un mentiroso, pues ese mentiroso cumpla la pena que le corresponda, ¿de acuerdo? Pero siempre estaríamos trabajando después de que la conducta se ha producido. Es muy interesante analizar qué es una persona honesta, qué es una persona que no miente, qué pasa por su cabeza y por qué esa persona es honesta y otras personas no lo son. Analizar bien esos conceptos, porque si lo hacemos estaremos trabajando en la prevención, ¿de acuerdo? Esto en ámbitos, por ejemplo, corporativos o de un país, pues el trabajar en la prevención de la corrupción, por ejemplo, es un elemento de mucho interés. Y sobre todo, si fijáis en esta segunda flecha que pongo aquí de prevención, hay algo que es muy interesante. Cómo una persona da el paso para cometer la conducta, ¿de acuerdo? Una persona que es honesta, que en un momento dado se le pasa por la cabeza cometer algún pequeño fraude o un gran fraude, ¿de acuerdo? ¿Qué se tiene que dar en el contexto y en su cabeza para que esa persona finalmente acabe cometiendo una conducta de fraude? Por ejemplo, nosotros vamos andando y vemos que a una persona se le cae un billete y se nos pasa por la cabeza quedarnos ese billete. Pues nos vendría fenomenal, con eso pago el colegio de los niños, hago... Bueno, imaginaste un billete de 500 euros, bueno, pues eso ya te soluciona el mes. Y se nos pasa por la cabeza quedárnoslo, ¿de acuerdo? Es una conducta deshonesta, sabemos que ese billete no es nuestro y además conocemos al propietario del billete porque hemos visto que se le ha caído, ¿de acuerdo? Bien, pues habría personas que se lo quedarían y personas que lo devolverían. Tendremos que estudiar qué pasa por la cabeza de unos y qué pasa por la cabeza de otros. ¿Por qué una persona ha decidido dar el paso y quedarse con ese billete, aun siendo honesta en muchas facetas de su vida, puede haberse quedado ese billete? ¿Por qué lo hace? ¿Qué es lo que le lleva? ¿Qué cosas le han influido para ello? ¿Por qué? Porque si conocemos bien eso, estaremos previniendo el fraude. Bien, uno de los autores principales en esta materia es Dan Ariely. Aquí nos referimos a la economía conductual, ¿de acuerdo? Es un catedrático de psicología y especialista o uno de los mayores exponentes en economía conductual, ¿de acuerdo? Al cual os recomiendo que sigáis y que compréis cualquier libro que este hombre publica porque son todos una maravilla, ¿de acuerdo? Es un ámbito en el cual está entre la psicología y la economía y sobre todo muy enfocado a la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Y por qué somos irracionables o, como él dice, previsiblemente irracionales. Bien, Ariely nos distingue dos tipos de deshonestidad. Y es interesante. Una es la de un ladrón que entra para llevarse el dinero, un ladrón profesional, un delincuente que comete delitos y, evidentemente, es su forma de vida, ¿de acuerdo? Ese lo vamos a dejar a un lado. Pero luego tenemos un gran conjunto de personas que podemos ser todos nosotros, que somos personas, en principio, honestas y que en un momento dado podemos cometer algún fraude, pequeño o grande.
¿De acuerdo? Bien, ¿por qué esa persona que es honesta en la mayor parte de las facetas de su vida, de pronto, en una situación concreta, es capaz de cometer un pequeño fraude? O de mentir a su pareja. Me da igual, me estoy refiriendo al fraude porque es el ámbito en el que trabaja Ariely. Pero me da exactamente igual que nos refiramos a la mentira. ¿Por qué una persona que no mienta a su pareja, de pronto, en algo, decide hacerlo? ¿De acuerdo? Es una situación tanto asimilable al fraude como a la mentira. Bien, las primeras conclusiones de Ariely es que las personas tenemos tendencias a cometer pequeños fraudes cuando se nos presenta la ocasión, si no tenemos vigilancia y tenemos la oportunidad, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, existen unas líneas rojas. Hay unas líneas rojas que nosotros nos vemos a nosotros mismos que nunca queremos pasar, ¿de acuerdo? Esa línea roja es pensar que yo soy una mala persona. Por ejemplo, llevarme un bolígrafo de la oficina o de una sala de conferencias, como pone aquí el ejemplo, pues para mí eso no es ser una mala persona. Lo hago y no me siento mal conmigo mismo. Ahora bien, llevarme una caja entera de bolígrafos, ahí quizá yo empiezo a sentirme un poco mal, porque ya veo que soy un poco un ladrón y soy una persona un poco deshonesta. E imaginaos que yo veo una caja con dinero y me llevo exactamente el mismo importe que valen los bolígrafos. Pero en este caso lo que me llevo es dinero, cash, ¿de acuerdo? Ahí me sentiría mucho peor, porque ya estoy robando dinero físicamente, contante y sonante, ¿de acuerdo? Estoy robando el mismo importe, pero en un caso me puedo sentir mal y en otro. Es decir, vamos estableciendo una serie de líneas rojas que nosotros no pasamos, y esto se produce, esa línea roja se da en función de una serie de elementos que vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? Por tanto, importante como clave, siempre que vamos a mentir a alguien o a cometer un fraude, nos planteamos si nos vamos a ver mal a nosotros mismos. ¿Somos mala persona? A nuestros ojos, ¿de acuerdo? Es una percepción nuestra interior, o no lo somos. Bien, pues aquí tenéis una representación de algo que creo para mí que es clave, que es el factor de falseo. El factor de falseo es algo que se sitúa justo antes de la línea roja. Es más, hace que la línea roja esté más lejos o esté más cerca. Imaginaos, yo estoy aquí, soy una persona honesta y a mí, pues, llevarme un bolígrafo se sitúa, pues bueno, está aquí, delante de la línea roja. Sin embargo, llevarme la caja de bolígrafos ya me sitúa, bajo mi propia perspectiva, en que soy una persona deshonesta, ¿de acuerdo? Por tanto, yo no cruzo esta raya roja, esta línea roja no la cruzo, no me llevo la caja de bolígrafos, pero sí soy capaz de llevarme un bolígrafo suelto, ¿de acuerdo? Pero hay personas en las cuales ese factor de falseo es muchísimo más amplio. Y Ariely, precisamente aquí lo que hace es estudiar cuándo una persona miente más, cuándo una persona comete más fraudes. Bien, pues muy importante. Si otros lo hacen, yo voy a ser más propenso a realizarlo también. ¿De acuerdo? Si yo vivo en un entorno en el cual las personas que tengo a mi alrededor mienten, voy a ser más propenso a mentir. Si estoy en un entorno en el cual las personas que tengo alrededor se llevan los productos de mi empresa para su uso particular, yo voy a tender más, o para mí va a ser más fácil justificar que me estoy llevando lo mismo que hacen los demás. Pues primero porque no soy tonto, segundo porque, bueno, esto es algo que es normal, esto es algo que aquí es lo lógico, es como si fuese parte del sueldo, para lo que nos pagan, lo raro es que no nos llevemos más. Es decir, toda esta serie de justificaciones, pero todas se basan en que estamos en un entorno en el cual masivamente se realiza. Si no hay dinero en efectivo, ¿de acuerdo? Nos da también la sensación de que no estamos robando tanto. Ariely hizo un pequeño experimento en una residencia de estudiantes donde durante varias semanas fue poniendo una serie de latas de Coca-Cola sin nombre, no tenían propietario. Abrían el frigorífico, la nevera y había unas latas de Coca-Cola. Las latas de Coca-Cola duraban escasamente 5 o 10 minutos. A los 10 minutos habían desaparecido. Bien, repetía el experimento, pero en este caso, lo que hacía era poner el dinero que costaban esas latas de Coca-Cola. Imaginaos que las 2 o 3 latas costaban 1 euro o 2 euros. Ponía un plato con 2 euros, $2 en este caso, ¿de acuerdo? Está en Estados Unidos. Bien, pues los $2 no desaparecían, no se los llevaba nadie. Sin embargo, las 2 latas de Coca-Cola sí se las llevaban, sabiendo que no eran suyas. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando yo no manejo efectivo, para mí es más fácil cometer pequeños fraudes. ¿Bien? Y por otra parte, también, por ejemplo, si no es de nadie, atribuir a una gran corporación. Es mucho más fácil estafar a una gran compañía de seguros, que yo pues doy un parte, un siniestro falso para cobrar un dinero que no me corresponde. Para mí eso es bastante más sencillo porque he deshumanizado el objetivo
la persona a la cual estoy defraudando, eso es mucho más fácil que directamente robarle el dinero a mi vecino, aunque sea la misma cantidad, ¿de acuerdo? Por tanto, hay una serie de elementos que hacen que esta línea roja esté mucho más lejos y una serie de elementos que, controlándolos, podemos hacer que esa línea roja esté mucho más cerca. Y, por tanto, cuando estamos trabajando aquí, estamos trabajando siempre en prevención, ¿de acuerdo? Si yo consigo generar un factor de falseo en el cual genere un ambiente en el cual no se miente y no se defrauda, estaré previniendo, ¿de acuerdo? Bien, todo ello partiendo de que la mentira, como bien nos decía Masip en su definición, bueno, clásica ya, la mentira es el intento deliberado, exitoso o no, de ocultar, generar y o manipular de algún modo información factual o emocional por medios verbales y o no verbales, con el fin de crear o mantener en otras personas una creencia que el propio comunicador considera falsa. Es decir, hablamos de una conducta intencionada. Cuando una persona comete un error y te da una información que no es cierta, pero él cree que sí lo es, no te está mintiendo, tiene que existir intención, tiene que existir distorsión de la realidad. Yo quiero cambiar lo que te estoy transmitiendo para que pienses que es de otra manera, y de acuerdo, y el objetivo, por tanto, va a ser crear o mantener una creencia falsa. ¿De acuerdo? Yo puedo mentirte para que no conozcas la verdad. Lo que estoy haciendo es perpetuar esa mentira. Bien, pues visto esta parte, que creo que es interesante y sobre todo me interesaba mucho lanzaros ese autor, Dan Ariely, para que le conozcáis y le sigáis. Dicho esto, vamos a entrar con lo que hay hoy en día en detección de mentiras, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunas claves muy concretas. Bien, tenemos sobre todo que establecer un punto de inflexión importante que vendría a estar aproximadamente en torno al año 2008, que es cuando comienzan a surgir investigaciones que generan un poco una ruptura sobre la investigación tradicional. La investigación tradicional, ¿qué es lo que pretendía? Pretendía buscar indicios no verbales o verbales de engaño que el emisor mostrase de manera espontánea. Es decir, buscaba narices de Pinocho. Buscaba una nariz de Pinocho que cuando una persona miente, de pronto aparece algo que me indica que está mintiendo, ¿de acuerdo? Pero de manera espontánea. Bien, esto... os dejo ahí una serie de estudios y metaanálisis que se realizaron más o menos en torno a esa fecha. Estaba claro que hablábamos de índices de precisión del 54%, del 56%, índices de predicción que son el azar. Es decir, yo aceptaría prácticamente lo mismo si lanzo una moneda y digo que la persona miente o no a cara o cruz. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, estamos en una situación en la cual existían pocos indicadores útiles. ¿De acuerdo? Además, cada investigador decía que esos indicadores de mentira eran diferentes. No había consenso en qué indicadores son los que daban lugar a saber que la persona estaba mintiendo. Con una escasa precisión, incluso entre profesionales, en investigaciones realizadas con policías, en investigaciones realizadas con jueces, etc. Y además, se comprobó que si se entrenaba en detectar mentiras con esas claves que se habían comprobado a determinados colectivos, tampoco se incrementaba sensiblemente por encima del nivel del azar. Por tanto, estaba la investigación en un círculo vicioso, no llegaba a ningún lado y de manera espontánea, de la mano de diferentes autores referentes en aquella fecha, pues empieza a generar un cambio de orientación. El cambio de orientación básicamente es, vamos a ser escépticos respecto a estas claves mostradas de manera espontánea, es decir, vamos a pensar que realmente no existe algo que me diga cuando una persona miente o no miente, de manera espontánea, con condicionante de que el receptor lo observa de una manera pasiva. Y vamos a ver si, teniendo un entrevistador que participe de manera activa, si consigo que con determinadas cuestiones ese entrevistador genere cambios conductuales entre la persona que miente y la persona que dice la verdad. Pero esto supone una estrategia activa por parte del entrevistador. Y lo que se comienzan es a desarrollar una serie de cuestiones, de una serie de técnicas de entrevista que lo que hacen es generar esa diferencia conductual entre personas que mienten y personas que no mienten. Bien, dentro de esta investigación moderna, para mí creo que el Activation Decision Construction Model de Wolsick es un elemento muy interesante y sobre todo muy ilustrador. Porque lo que nos dice es que cuando una persona está diciendo la verdad, se le activa la pregunta en el bucle articulatorio, estamos hablando de memoria de trabajo, vamos a la memoria a largo plazo, comprobamos la información episódica, semántica, etcétera, y emitimos nuestra respuesta. Estamos diciendo la verdad. Se nos activa esa realidad que nosotros hemos vivido y contestamos conforme a ella. Bien, según el modelo de Wolsick,
cuando una persona está mintiendo, se le activa, es decir, esta primera fase sería igual, vamos a comprobar con memoria a largo plazo, pero a partir de ahí, aparte de la activación, tengo que tomar una decisión y tengo que construir la mentira o recordar la que ya llevase construida anteriormente, ¿de acuerdo? Y emitir una respuesta. Todo este proceso supone un esfuerzo mental mucho mayor que decir la verdad. Y a partir de aquí se empieza a establecer lo que es el modelo de la carga cognitiva. La carga cognitiva supone que una persona cuando está mintiendo, mentir le supone un mayor esfuerzo mental que decir la verdad. Y ese esfuerzo mental se puede observar a través de determinados indicadores conductuales, ¿de acuerdo? Básicamente, ese esfuerzo mental, esa carga cognitiva va a dar lugar a una mayor tasa de respuesta cuando estamos mintiendo y a un mayor número de errores. Pero esto es importante, la tasa de respuesta comparada con la línea base del sujeto. Es decir, si yo estoy analizando a una persona o estoy entrevistando a alguien, deberé tener una línea base, hablar de esa persona, con esa persona de elementos que no sean especialmente trascendentales, ¿de acuerdo? Para establecer y ver cómo de rápido contesta esa persona. ¿Cuánto tarda en contestar cuando yo le pregunto cosas sin importancia? Cuando entre a preguntarle elementos clave de los cuales quiero yo investigar, tendré que analizar si lo que tarda en contestar es más o es menos. Es decir, si se ha cargado cognitivamente respecto a las preguntas anteriores o no. ¿De acuerdo? Tanto si responde muy rápido, como si responde mucho más lento, que sería pura carga cognitiva. Si responde mucho más rápido también es interesante, porque puede indicarnos que lo lleva perfectamente memorizado. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos que, sobre todo, buscar un cambio de conducta. La carga cognitiva genera un cambio conductual y ese es el que tenemos que buscar. Es uno de los elementos que en los últimos años ha tenido mayor número de investigaciones, todo lo relacionado con carga cognitiva. Ahí os dejo algunas referencias bibliográficas con incluso, pues, como vemos aquí en la parte inferior, el hacer a una persona que cuente lo que ha ocurrido en orden cronológicamente inverso, hace que se cargue cognitivamente. El que está mintiendo le va a costar mucho más que el que está contando la verdad. Agotar recursos cognitivos antes de la entrevista. Si a una persona le ponemos a hacer unas operaciones y cálculos complicados, esa persona se le va a agotar esa capacidad mental que tiene de procesamiento, es decir, le estamos limitando esa memoria de trabajo y le va a costar mucho más el poder mentir bien sin cometer errores. O entrevistar en una segunda lengua no nativa, ¿no? Si sabemos que alguien habla inglés bien, pero no es inglés nativo, le entrevistamos en inglés, eso le supone un mayor esfuerzo que hablar en su lengua materna. Y, por tanto, esa carga cognitiva lo que va a hacer es dejar menos espacio a esa necesidad mental, a esa capacidad de memoria de trabajo que necesitamos para mentir bien. Mirar fijamente a los ojos de la persona cuando la estamos entrevistando hace que esa persona esté pensando ¿qué hace esta persona? ¿Por qué me mira a los ojos? Es decir, le estamos comiendo capacidad de memoria a corto plazo también, memoria de trabajo, y también parece ser que da resultados. Es decir, una serie de técnicas. Técnicas muy interesantes que también os dejo, pero en las cuales no podemos entrar porque si no nos iríamos totalmente de tiempo, son la técnica SUE, que es Strategic Use of Evidence, ¿de acuerdo? El de preguntas inesperadas y el de los dibujos. El de los dibujos es muy interesante porque, por ejemplo, es hacerle a alguien que nos pinte un plano de dónde ha estado, ¿de acuerdo? Y compararlo con otra persona que, por ejemplo, tenga con la cual se haya preparado una coartada falsa. Las personas se preparan el proceso de lo que te van a contar cuando se han preparado una coartada, pero no se preparan la distribución espacial de, por ejemplo, cuando hayan estado con una persona en algún sitio. Y esto da muy, muy, muy buen resultado, con unos índices por encima del 90% en detección de la mentira cuando se cumple este hecho. Que hay personas que se han preparado una coartada falsa y en esa coartada supone que han estado juntos en algún lugar. Bien, les pedimos que pinten un plano del lugar donde han estado juntos. Si realmente eso no ha ocurrido, va a ser imposible que pinten el mismo plano, ¿de acuerdo? Bien. Por tanto, la carga cognitiva, todo lo relativo a carga cognitiva, esas otras investigaciones de uso estratégico de información y demás, en las cuales no hemos entrado. Y ahora sí quiero hacer mención a algo que últimamente está teniendo mucho auge también, que es la cantidad de detalles. Los detalles que yo doy en el testimonio que estoy ofreciendo, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de cantidad de detalles, lo primero que podemos hacer es analizar la estructura de la declaración. Yo puedo tener una información del incidente por el cual estoy preguntando a la persona en esa entrevista. Tendré una información previa, la persona empieza a hablarme de algo que no es
el incidente, y una vez que acabe el incidente de hablarme de eso, continuará hablándome con una serie de informaciones posteriores que, por ejemplo, serían las consecuencias, ¿de acuerdo? Cuando una persona está diciendo la verdad, la estructura habitual va a ser esta. Va a haber la misma cantidad de información previa como información del incidente o información posterior. Es decir, vamos a ver esas tres bolas, bueno, realmente son elipses, pero son del mismo tamaño, más o menos, ¿de acuerdo? También puede ser verdadero si doy poca información previa, doy poca información posterior, pero me centro y doy mucha información del incidente por el cual me están preguntando. Perdón. Bien, ¿qué ocurre cuando una persona está mintiendo? Pues que intenta minimizar la información del incidente. ¿Por qué? Porque sabe que es ahí donde le pueden pillar en la mentira. Por tanto, nos va a contar mucho rollo anterior, nos va a contar mucho rollo posterior y va a pasar de puntillas por la información clave del incidente. ¿De acuerdo? Esto se ve de una manera bastante clara en muchas declaraciones. También puede ser falsa si se enrolla mucho al principio, pero luego, rápidamente, cuando habla del incidente, lo pasa de puntillas y directamente finaliza la conversación sin dar tampoco mucha información posterior. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, los detalles muy importantes. Tenemos, por otro lado, también relacionado con ello, el dilema del mentiroso, ¿vale? Todo esto se basa en que el mentiroso está motivado para dar muchos detalles. ¿Por qué? Porque quiere que le crean, es decir, él quiere elaborar un testimonio muy creíble para que directamente parecer honesto, ¿de acuerdo? Pero, por otro lado, sabe que si da detalles que se pueden verificar, pues va a ser un problema para él. Por tanto, está siempre en esa tensión de querer dar información, pero no dar información que sea verificable. Esto lo que hace, por tanto, es que se tienda, el discurso de un mentiroso, el testimonio de un mentiroso, tiende a informar de muchos detalles, mete mucha paja, pero poco contenido, ¿de acuerdo? Bien, sobre esto, muy interesante que vean este artículo, lo buscan por internet, que estará circulando, y si no, pues pueden alquilarlo o comprarlo en la revista. Luego, cuando descarguen, aquí en la pantalla ahora mismo no se ve muy bien, pero luego cuando descarguen el PDF se va a ver perfectamente. Es un artículo de Joub, Leal y Brig, ¿no? Y también, Inari. Inari también tiene mucha importancia últimamente en detección del engaño. Y se llama, este artículo es la aplicación del Verifiability Approach en un contexto aeroportuario en este caso. El Verifiability Approach básicamente lo que consiste es en detectar qué detalles son verificables y cuáles no y compararlos. Y a partir de ahí se establece la probabilidad de que nos estén mintiendo. Les invito a que lean también este artículo. ¿De acuerdo? Por tanto, como elementos base que se están utilizando ahora mismo en detección del engaño, partiríamos o tendríamos la carga cognitiva y el trabajo con los detalles que hay en la declaración. Son verificables, no verificables, etc. Ahora vamos a ver a continuación en el futuro también alguna cosa relativa a ello. Bien, y por tanto pasamos ya a qué viene en el futuro de la detección del engaño. Pues ha ocurrido hace poco algo muy interesante. Tengo aquí precisamente el artículo. Estamos hablando de un artículo del año 2019. Estamos en enero, con lo cual está recién salido del horno. Nos lo ha enviado nuestro querido amigo Jaume Masip. Y, pues bueno, en este artículo, pues hay una serie de autores que, a ver, perdónenme, voy a coger para no hacer, para no cometer ningún error, porque está, como les digo, recién salido del horno. Son exactamente 9 investigadores y 3, lo que ellos denominan practitioners, ¿de acuerdo? 3 personas que trabajan en el ámbito profesional, en este caso eran policías. Aprovechando que se estaba realizando un congreso sobre claves verbales de la detección del engaño en Israel, pues se convoca a estos autores y se hace una mesa redonda interna entre ellos, donde ellos debaten cuáles son las cosas que debería hacerse en un futuro en detección del engaño. La talla y el peso de los autores es tal que les aseguro que por aquí es por donde va a ir la investigación en detección del engaño. Han dictado sentencia, han dicho qué es lo que hay que hacer y a partir de ahí el resto de universidades del mundo van a tirar por ello porque realmente saben perfectamente lo que están diciendo. Y además incluían a estas 3 practitioners que eran personas del ámbito de la seguridad en Israel, 2 de ellos policía y otro, si no me equivoco, del Ministerio del Interior, donde ellos ponían esa visión aplicada de todo ello. Por tanto, muy interesante lo que vamos a ver a continuación, muy rápidamente. Hay exactamente 11 comentarios. Les voy a poner los titulares y a partir de ahí, pues lo mismo.
En el PDF van a ver el título del artículo, pueden buscarlo y leerlo en profundidad. Primer comentario, por Granach. Granach, autor legendario en el ámbito de la detección del engaño y, por supuesto, uno de los número 1 internacionales. Nos dice que la investigación de detección del engaño debe ser más sensible al contexto. Es importante, y este hombre, claro, plantea perfectamente lo que es el problema que hay entre el mundo académico y el mundo real, y el mundo profesional, y el mundo aplicado, que es que cuando un investigador está trabajando en detección del engaño, si lo hace en un entorno real, existen muchísimas variables que no puede controlar. Si yo no controlo las variables, a mí no me publican en el artículo la revista científica y, por tanto, yo veo penalizada mi carrera académica. ¿Qué hago? Pues limitar el número de variables que intervienen en esa investigación. Como la limito, me estoy alejando de la realidad. Y él mismo pues plantea que en muchas entrevistas policiales reales, por ejemplo, cuando queremos detectar si alguien nos está mintiendo, hay muchos objetivos conjuntos. Es decir, un inspector de policía o un guardia civil o un policía de cualquier país no solo quiere saber si lo que le dicen es verdad o no. Quiere obtener mucha cantidad de información, pero además quiere hacer que esa persona esté disponible para volver a hablar, con lo cual tiene una serie de objetivos que son paralelos y que se entrelazan. Y que al entrelazarse hace que posiblemente un elemento exclusivamente para saber si la persona me engaña o no me engaña en algo concreto, pues tenga una utilidad limitada y sobre todo en la vida real sea poco aplicable. ¿De acuerdo? Él habla de que hay una intrincada relación entre la recopilación de información y la licitación de las señales para engañar. ¿De acuerdo? Y no siempre me va a servir todo para lo mismo. Nahari, por su lado, que es la titular de este artículo, la primera autora, y la que generó un poco todo este contexto para que se uniesen los autores, hace un llamado a la teoría. Esta mujer directamente lo que dice, tenemos que realizar investigación básica en detección de la mentira. La detección de la mentira a nivel académico se está basando en teorías que no son propias de la detección de la mentira. Son teorías de memoria, teorías cognitivas, etcétera. El colectivo de investigadores en detección del engaño tiene que empezar a generar teorías propias sobre la mentira. Y esas teorías tienen que ser teorías alejadas, según ella dice, de la realidad, para que cuando sepamos a nivel de investigación básica cómo funciona nuestro cerebro cuando estamos mintiendo, qué procesos subyacen a la mentira, entonces ya será momento para volver al mundo aplicado, al ámbito profesional y aplicar todo eso que hayamos aprendido. Pero según ella, eso todavía no ha ocurrido. Voy avanzando rápido, que llevo ya los 40 minutos. Bien, el tercer comentario. Bueno, este autor lo que hace es, les pega un varapalo a los investigadores porque comienza diciendo que no se han realizado los estudios, los análisis estadísticos adecuados y finaliza diciendo que los métodos para obtener esa información no van a revelar nunca si el testimonio es veraz o no. Básicamente lo que nos dice es que todo lo que hay hasta el momento puede servir para obtener información, pero que luego el policía o el investigador tiene que ir a contrastar si es cierto o no. Realmente no hay nada que esté directamente enfocado para saber si es verdad o es mentira. Yo discrepo posiblemente en algunas cosas con este autor, muy ceñido a temas metodológicos estadísticos, pero ahí queda. Tenemos, por supuesto, dentro de este colectivo de los grandes investigadores del mundo en detección del engaño, por supuesto, a Jaume Masip, que es un orgullo tener en España, en la Universidad de Salamanca, un profesor de esta categoría y trabajando en este nivel. Básicamente, Masip, su conclusión es: estamos trabajando con indicadores procedentes del CBCA y del Real Monitoring, que son indicadores para saber si alguien nos está diciendo la verdad. Hay que empezar a generar indicadores de mentira y cruzarlos con esos indicadores de verdad, porque eso potenciará en mucho la efectividad de las técnicas, ¿de acuerdo? Totalmente de acuerdo con lo que nos plantea Jaume. Bien, tenemos para mí, yo creo, la persona más importante en investigación de detección del engaño, o por supuesto uno de ellos, que es Brigg y su equipo. ¿De acuerdo? Bien, ellos están trabajando últimamente en el tema de los detalles, como mencionábamos anteriormente, el Verifiability Approach. Bien, pero aquí le han dado una vuelta, han generado lo que ellos llaman el índice de complicaciones. El índice de complicaciones es una fracción donde tenemos, por un lado, las complicaciones que yo detecto en un testimonio, dividido entre las complicaciones más los detalles de conocimiento común más las estrategias de colocación de obstáculos, o lo que en inglés se denomina el self-handicapping, ¿de acuerdo? Que es como una estrategia de poner obstáculos para que se vea para que se concluya con la verdad, ¿no? Es un término que viene relacionado mucho con temas de autoestima y demás y que ellos han retomado y han utilizado en este ámbito.
Pero si os fijáis, si yo tengo un número de complicaciones en el numerador y el mismo número de complicaciones en el denominador, la fracción sería 1, ¿de acuerdo? Lo que complica o lo que hace que esta fracción empiece a tender hacia 0, que es cuando ellos entienden que la persona puede tener más probabilidades de estar mintiendo, es cuando empiezan a existir detalles de conocimiento común o estrategias de colocación de obstáculos. En los estudios que lo han planteado, dicen que además es mucho más potente que ver solamente los detalles totales. Es decir, que le han dado una vuelta obteniendo mejores resultados. Para que no os quedéis con la duda, ¿qué es una complicación? Una complicación sería un suceso que hace que una situación sea más difícil de informar de lo necesario. Es decir, doy más explicaciones de lo necesario. Eso sobraría si yo me lo estoy inventando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el camino de regreso me perdí y no pude encontrar la entrada de estación del metro. Eso es una complicación que surge, esto es un criterio que ya existe en el CBCA y esto sería una complicación. Bien, ¿qué son los detalles de conocimiento común? Aquellos que empiezan a abundar en la persona que miente. Se refieren a información estereotipada, fuertemente invocada sobre eventos, algo que todo el mundo conoce. Por ejemplo, fuimos a la cima de la Torre Eiffel porque desde allí se veía una vista preciosa. Bueno, cuando yo estoy contando qué es lo que hice tal día, incluir esto es algo como algo muy obvio. Son detalles que todo el mundo conoce y que no es necesario incluir en la declaración. Y luego las estrategias de autodiscapacitación, que como os decía es el self-handicapping, se refieren a las justificaciones de por qué alguien no puede proporcionar información. Por ejemplo, no puede decirle qué ocurrió al comienzo de la barbacoa porque llegué tarde. Estoy poniendo barreras para no contar lo que me están preguntando. ¿De acuerdo? Bien, pues si hacemos un índice que sería las complicaciones divididas entre complicaciones más detalles más estrategias y ese índice me aparece cercano a 0, ¿de acuerdo? Esa persona habrá posibilidades de que nos esté mintiendo. Y si me aparece cercano a 1, pues posibilidades de que el relato sea veraz. Bien, seguimos con el comentario de, en este caso, Bersuere con su equipo, también un investigador que en los últimos años ha habido bastantes publicaciones, y él nos dice que sí, detección de mentiras, pero cada uno con su propia verdad. ¿A qué se refiere en este caso? Pues en este caso nos dice, por ejemplo, nos da un ejemplo de que en testimonio alguien dice que ocurría algo en la Casa Verde. Y yo me pongo a contar detalles. Bien, yo puedo plantear detalle casa, es una casa, detalle que es de color verde y el detalle en, porque ha ocurrido en esa casa, ¿de acuerdo? Y yo cuento 3 detalles. Él mismo plantea que como esta manera de contar detalles es tan subjetiva, otro investigador diferente podría entender que el hecho que ocurra en la casa no es importante porque ya ha hablado de esa casa. Que el hecho de que sea una casa en concreto, como ya he hablado de ella, tampoco es un detalle. Y quedarse simplemente con que es de color verde. Por tanto, contabilizaría solo un detalle. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí lo que nos viene a decir es que, ojo, está muy bien lo que estamos haciendo, pero vamos a ver por qué a la hora de la verdad podemos tener personas que estén hablando de diferentes cosas. Fisher nos dice, descomponiendo a los expertos mentirosos como fuente de idea en investigación del engaño. Este hombre nos dice, sí, nosotros nos planteamos como investigadores qué es lo que pasa por la cabeza de un mentiroso, pero realmente hay pocas investigaciones en las cuales se haya ido a preguntar a los mentirosos. Necesitamos saber cómo funcionan los mentirosos, pero no porque nosotros no lo imaginemos, sino que hay que trabajar con mentirosos para saber cómo ellos interpretan la ley. Avanzamos para ir finalizando. Tenemos luego 2 comentarios relativas a temas de engaño en víctimas de abuso y delitos traumáticos, no vamos a entrar en ellos. Sí vamos a comentar, a partir de aquí ya vienen los practitioners. Y aquí vemos cómo, evidentemente, las inquietudes son un poco diferentes. Los practitioners nos dicen, por ejemplo, el Ashkenazi nos dice algo muy interesante. Este hombre trabaja en el Ministerio de Interior, es una persona bastante importante en Israel, en el ámbito de la seguridad. Y nos dicen que ellos habitualmente utilizan la pregunta de ¿ha estado usted en tal sitio? ¿Ha consumido usted drogas? ¿Ha tenido contacto con grupos terroristas? Estas son preguntas que fácilmente en una entrevista, en un secondary screening en un aeropuerto te podrían hacer sin ningún tipo de problema. Sobre todo si entráis a Estados Unidos. En Israel, por supuesto, también. Os van a hacer una serie de preguntas donde te están diciendo claramente, de hecho, si no recuerdo mal, en el boletín este que se rellena antes de entrar al país, tienes que decir si has tenido contacto con terroristas o con narcotraficantes. Una cosa que parece quizá un poco absurda,
pero que ellos entienden que funciona y que es necesario hacer esas preguntas. Lo que está diciendo este hombre es que todo lo que se ha investigado hasta el momento no sirve en este contexto. Sirve para saber si alguien miente o no miente cuando he utilizado, por ejemplo, una entrevista cognitiva. Cuando he utilizado diferentes técnicas que hacen que yo tenga mucha cantidad de testimonio. Pero cuando la respuesta es un sí o un no, aquí no hay nada de investigación. Y es una investigación necesaria. Y él hace este llamamiento para que la comunidad científica trabaje también en esa línea. Nissim, por su lado, habla de teoría, protocolo y procedimiento. Evidentemente, viene del ámbito aplicado, es un policía de Israel y él lo que quiere son procedimientos. A mí me parece fenomenal la investigación, tenemos que investigar, pero esto al final, la teoría tiene que desencadenar en protocolos y esos protocolos tienen que desencadenar en procedimientos para que todos trabajemos de la misma manera y hablando el mismo idioma común y de una manera fácil y sencilla para un inspector al cual, pues en un día tengo que enseñarle un protocolo determinado. ¿De acuerdo? Por tanto, él habla de que hay que implementar estas herramientas en la realidad. Él mismo dice que hasta ahora, en detección del engaño, como nosotros estamos en la línea en la que venimos hablando, a través de medios no verbales o verbales, no hay ningún protocolo. Yo le diría que no hay ninguno famoso. El nuestro estamos empezando a hacerlo famoso y la metodología del SABE ya estamos aplicándola con base de datos científicas y bueno, yo creo que muchos de vosotros ya conocéis la metodología SABE, donde trabajamos con la verificabilidad, la veracidad, la verificación y la valoración psicológica del sujeto, lo que llamamos las 4 Vs. Eso sería un ejemplo de aplicar algo y de crear un procedimiento, ¿de acuerdo? Pues se lo tendremos que enviar a Nissim para que conozca algo más de este protocolo. A ver qué le parece. Bien, y con esto llegamos a la número 11, finalizamos. Me he pasado solo 11 minutos, cosa que por la cual pido disculpas y pues nada, a partir de ahora comenzamos. Nos acompaña Silvestre que me va a ayudar a ver qué preguntas tenemos por aquí. A ver, bien. Bien. Gerson nos pregunta, ¿sería muy adecuado la detección de mentira aplicada a políticos antes de votarlo? Por supuesto. No conoce políticos honestos que lo cumplan lo que dicen en campaña. Eso es ser un gran deshonesto. Pues ciertamente yo creo que aquí influye mucho lo que habíamos hablado al principio, Gerson. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, yo ya desconecto la televisión porque es que cuando están apareciendo políticos es un bombardeo brutal. Es decir, tenemos miles de ejemplos de entrevistas a políticos en los cuales pues mencionan o cuentan grandes mentiras. Tenemos incluso políticos que les hemos grabado y viendo la cámara lenta hemos visto que dicen que sí con la boca y están haciendo así con la cabeza. ¿De acuerdo? Hay infinidad de situaciones. Pero sí es cierto que yo, como te decía, creo que esto tiene mucho que ver con el entorno. ¿De acuerdo? Hay entornos, por ejemplo, en Europa del Norte, en determinados países en los cuales está mal visto. Es decir, la persona, el político, se siente mal consigo mismo, se considera deshonesto y se considera mala persona. Y la sociedad le tacha de mala persona si comete un fraude. En un entorno, sobre todo más latino, y me extiendo a España y el resto de Latinoamérica, hemos tenido una concepción de que el que no se lleva algo es que es tonto. ¿De acuerdo? El que no defrauda Hacienda es tonto. Si yo estoy en un puesto en el cual puedo robar algo y no lo hago, soy tonto. Entonces, bajo esa concepción de que todo el mundo lo hace, nuestro factor de falseo, del que hablábamos, es enorme. Vamos a tener a muchos políticos llevándoselo. Entonces tenemos primero que castigarles, meterles en la cárcel y después las nuevas generaciones educarlas en valores para que cuando lleguen los nuevos políticos pues entiendan que esto no es algo que se pueda hacer, ¿no? Pero bueno, esto daría para muchos webinars. María Dolores nos dice, la motivación no es igual con la Coca-Cola que con dinero. Efectivamente. Claro, pero fíjate, porque aquí lo que nos estás planteando casi es al contrario. Es decir, quizá habría más motivación en llevarse el dinero, porque estás ganando más que en llevarte las Coca-Colas. El hecho es que llevarte el dinero a ti te hace sentirte mal contigo mismo. Llevarte las Coca-Colas, bueno, pues esto parece que tiene menos importancia. ¿De acuerdo? De hecho, una de las investigaciones de Ariely hace bueno, voy a contaros la investigación porque podríamos tirarnos otra media hora, pero os resumo. Se plantea una situación en la cual unas personas tienen que mentir y se acercan a una mesa y le dan un dinero. Bueno, cuando le dan el dinero físicamente, los billetes, los dólares, la persona engañaba mucho menos que si le daban unas fichas y saliendo justo por la puerta de la sala donde estaban haciendo el experimento, lo canjeaban por dinero.
¿De acuerdo? Es decir, simplemente con que no esté a su vista el dinero, ya el fraude se incrementaba mucho más. Por tanto, es más el hecho de sentirnos mal con nosotros mismos. Gerson también nos dice que depende de la necesidad. Nadie está a encontrar dinero al abrir un refrigerador. En cambio, una lata de refresco sí. ¿Vale? Bueno, sí, también es cierto que se puede pensar que hay una cámara oculta, que es una trampa, que es algo. Pero tú ponte en una situación de cualquiera de nosotros. Nosotros, en nuestro trabajo, podríamos llevarnos un paquete de folios. Ahora, vemos ahí los 5 euros o dólares que puede costar una caja de folios o lo que sea, de pequeño valor, y lo vemos ahí en la caja. Nosotros ya no es una cuestión de que nos puedan pillar o no. También es una cuestión de sentirnos mal con nosotros mismos. ¿De acuerdo? Llevarnos dinero nos hace sentirnos peor. Nos hace sentirnos como más malos. ¿De acuerdo? Y esto al final acabaríamos en lo que sería el triángulo, la espiral del fraude. Necesidad. Si yo tengo mucha necesidad, también mi factor de falseo se aumenta. Por ejemplo, si yo pienso que estoy robando algo por mis hijos, eso va a hacer que para mí sea mucho más fácil robar que si lo estoy robando para mí, con un sentimiento totalmente egoísta. ¿De acuerdo? Son diferentes elementos que influyen en que al final alguien haga algo o no lo haga. María Dolores nos vuelve a preguntar también la satisfacción inmediata si se tiene sed. Con el dinero no es a corto plazo. Hombre, se entiende que habría algún grifo, alguna fuente para allí cerca para beber agua, pero también podría ocurrir, se tiene mucha sed y entonces te llevan la Coca-Cola. Para ser mentiroso hace falta buena memoria, evidentemente. Dentro de estas investigaciones que os he planteado, hay una muy interesante de Iris Landon-Glittin, de Iris, que es además amiga de la Universidad de California. Iris planteaba una investigación en la cual dividía a los sujetos que participaban en la investigación según su capacidad de memoria de trabajo. Los sujetos que tenían una capacidad de memoria de trabajo mayor que otros, lo que les ocurría es que costaba más trabajo que entrasen en carga cognitiva. Es decir, eran capaces de hacer más tareas simultáneas. Yo podría estar mintiendo mejor, al mismo tiempo estoy recordando lo que digo, para luego no llevarme la contraria, y por tanto se traducía en que no había diferencias de tiempo de respuesta y no había errores en la declaración. Las personas que tenían una memoria de trabajo muy pequeñita, a poco que se le complicase la vida, empezaban a cometer errores y se notaba mucho esa diferencia conductual de un gran tiempo de respuesta, ¿de acuerdo? Por tanto, efectivamente, llevas toda la razón. Ya no es buena memoria a largo plazo. La importante cuando estamos mintiendo es la memoria de trabajo. Si tenemos mucha memoria de trabajo, va a ser difícil que nos pillen. Evidentemente, si tenemos también memoria de largo plazo buena, pues mejor todavía. Elena nos dice que no conocía lo de los dibujos. Pues te invito a profundizar porque es muy, muy, muy interesante. Yo lo he hecho en seminarios cuando damos, incluso muchas veces en seminarios destinados a policía, y te podría decir que, no sé, pues en el 90% de los casos, las personas que se preparan una coartada en un ejercicio, en una clase, en una dinámica, pues no se preparan una coartada que luego ellos puedan contrastar con un dibujo, ¿no? Y que veas y se parezcan. Es muy, muy fácil pillarles, ¿no?, en esa mentira. Por eso te recomiendo que profundices en ellos. Edith nos dice que existen sujetos patológicos. Bien, efectivamente, que llevan registro además de sus mentiras. Evidentemente, estamos hablando de personas sanas psicológicamente, ¿no? O que no tienen este trastorno. Cuando ya entramos en un trastorno de mentiroso compulsivo, pues aquí ya empiezan a introducirse otros factores a tener en cuenta. Por ejemplo, alguien puede llegar a creerse su propia mentira, de tanto que lo repite, o de tanto que lo repite y tanto que lo automatiza, aunque no se la crea al 100%, pero esas latencias de respuesta o esos errores no se van a cometer, ¿de acuerdo? Por tanto, efectivamente, el mentiroso patológico ahí ya nos juega una mala pasada, ¿no? Bien, y luego Gerson no entiendo muy bien, pero en el plano, si ambas personas conocen bien el sitio, no funciona. Efectivamente, en el caso de los dibujos, si os voy a contar un ejemplo que me ocurrió. Curso para la Policía Foral de Navarra. Hacemos este ejercicio con 2 compañeros, antes de salir a tomar café, 2 voluntarios. Pues aparecen 2 voluntarios, os tenéis que preparar una coartada porque ha aparecido un cuerpo aquí de un homicidio y pensamos que podéis ser vosotros. Entonces, os tenéis que preparar una coartada para mentirnos y decís que habéis estado en otro sitio. Bien, pues esta es una de las pocas ocasiones en las cuales yo no detecté a los mentirosos. ¿Por qué? Porque estas personas eran amigos. Tomaban café todos los días juntos. Tomaban café en la misma cafetería. Se sentaban en la misma mesa y les atendía la misma persona. Cuando yo empecé a decirle que pintasen, que dibujasen, que tal, decir, era imposible. Ellos me estaban contando una verdad. Lo único que cambiaban era la fecha en la que había sucedido. ¿De acuerdo? Cuando alguien nos cuenta una verdad y cambia el mínimo dato, esa es la mejor mentira.
La mejor mentira es contar algo que hayas hecho y cambiar el dato que evite que te incrimine. ¿Por qué? Porque cuando lo cuentes, estarás contándolo. En este caso, no les pillamos. Lamentablemente, o por fortuna, porque en la vida real ocurre también así, los delincuentes no son especialmente buenos preparándose las coartadas y se les suele pillar, pero hay veces que no, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, yo creo que no ha entrado alguna otra pregunta más. Vamos a verla por aquí. A ver, perdonadme, que estas eran las que teníamos hasta entonces. Bien, a ver, voy a ir. Aquí ya lo tenemos. Bien, tal. Vale, muchas gracias por la presentación. Gracias a vosotros. Silvana, tenemos aquí otra pregunta. ¿Las mujeres y los hombres se comportan de manera diferente? Bueno, aquí yo creo que influye quizás las tendencias de personalidad, ¿no? Sí está demostrado que la mujer tiene un mayor componente emocional, ¿no? Más variabilidad emocional, lo que en términos de personalidad podríamos llamar neuroticismo. Tiene un sesgo hacia el neuroticismo, ¿no? La mujer. En diferentes estudios lo han demostrado. Entonces, eso hace que te puedas poner más nervioso, que le des más vueltas a la cabeza, que te sea más gratificante para ti en un momento dado, si estás mintiendo a alguien, pues liberarte y contarle la verdad. ¿De acuerdo? Alguien estable emocionalmente, pues posiblemente aguante la verdad y mira, lo asume, aunque se sienta culpable, no te lo cuenta, ¿no? Imaginaos una infidelidad de pareja. Pues, bueno, chicos, yo vivo con ello, te he sido infiel, pero no te lo cuento y estoy tan tranquilo. Una persona, mujer u hombre, que sea un poco neurótica, pues va a estar dándole vueltas, se va a sentir culpable y al final va a sentir un alivio en contárselo a su pareja. Evidentemente, una vez que lo has contado ya no hay marcha atrás, pero te sientes aliviado. Esto ocurre en interrogatorios reales, ¿de acuerdo? Hace poco en la sección de análisis de conducta en España, pues iban a hacer una entrevista, dos magníficas, efectivas mujeres que trabajan en esta sección, hicieron una entrevista para una persona que se pensaba que había asesinado a otra. Bien, pues le contó 3 asesinatos, si no recuerdo mal, ¿de acuerdo? Sin que ellos supiesen nada de esos otros cuerpos, pero la persona estaba deseando contarlo y se liberó, evidentemente, con la consecuencia negativa porque iba a ir muchos más años a la cárcel. Pero al final los seres humanos somos así. ¿El metaprotocolo GESADE se utiliza a nivel policial? Pues mira, llevamos ya más de un año trabajando en él. Lo hemos presentado en diferentes congresos. Se está trabajando uniéndolo con, o digamos que el protocolo de análisis de comportamiento no verbal que nosotros desarrollamos y que se está utilizando en Policía Nacional en España es una parte de ese metaprotocolo SADE. Estamos ahora empezando, ya tenemos tanto en Guardia Civil como en Policía Nacional a personas haciendo experimentos con el protocolo, viendo cómo podemos organizar, pero realmente nosotros lo que hemos hecho es colocar las piezas para que eso se haga de una manera común, para que se utilice el mismo idioma. Tiene elementos de detección de la mentira, como hemos visto hoy. El metaprotocolo tiene elementos de análisis de comportamiento no verbal que ya se llevan años aplicando en policía. Tiene elementos de verificación de información, que ahí la policía realmente sabe mucho más que nosotros de ello, ¿no? Incluso podríamos incluir elementos de Open Source Intelligence, de OSINT, ¿no? Tiene elementos de valoración psicológica del sujeto, que sería toda la parte de perfilación indirecta de personalidad, que por ejemplo en Guardia Civil en España llevan muchos años también aplicándolo. Es decir, hemos ido tomando piezas de los protocolos que utilizan en diferentes policías y diferentes países para unirlos y que tenga un sentido. Y sobre todo que se pueda volcar esto en un informe pericial donde se quede recogido todo perfectamente y que se dé fuerza a la base científica que tiene el protocolo. Bien, Silvana nos dice al mentira y se cortó el mensaje y no nos ha llegado. Bien, pues sería posiblemente el final del anterior. Bueno, María Ángel nos dice, ¿es posible realmente detectar, por ejemplo, una entrevista de trabajo que nos están mintiendo? Pues evidentemente, hemos trabajado también en el metaprotocolo SADE, hemos hecho algún experimento, si es cierto que no ha sido el fuerte en el que hemos estado trabajando estos años, pero hemos hecho algún experimento en entrevistas de trabajo en los cuales pues vas realizando una serie de preguntas. Básicamente, estamos viendo si la persona incluye elementos de veracidad o de mentira, elementos de verdad o de mentira en su testimonio. Estamos viendo si existe veracidad, es decir, si la persona se cree lo que está contando, porque yo puedo estar contando algo que no es cierto, pero yo me lo creo, y como yo me lo creo y no es una mentira intencionada, por tanto, mejor dicho, no es una mentira porque no existe intención.
Y entonces su lenguaje corporal es congruente, su comunicación no verbal será congruente con su comunicación verbal. Cuando la persona no se cree lo que dice, van a empezar a existir incongruencias. ¿De acuerdo? Por tanto, vemos eso. Luego, con todo ello, si hacemos una buena entrevista, hemos obtenido mucha información que por diferentes metodologías vamos a verificar con el contexto, y aquí ya incluimos el contexto, como nos decían los investigadores, y finalmente concluimos con la valoración psicológica del sujeto, que afecta a todas, porque cuando yo me comunico con alguien neurótico extrovertido, pues va a ser radicalmente diferente a si me comunico con alguien introvertido y muy estable emocionalmente, ¿de acuerdo? Por tanto, sí, se está aplicando ya y es muy interesante el protocolo, SABE, ¿no? En entrevistas de trabajo. Edith nos pregunta, ¿la cultura incide en la detección de mentiras? Efectivamente. Influye mucho en la parte, cuando intentamos medir no mentira, por ejemplo, con variación en los gestos, ¿no? Es decir, hay culturas en las cuales pues la gesticulación es mucho menor porque está peor visto, ¿no? Y socialmente no es algo decoroso. Otras sociedades en las cuales se gesticula mucho. Hay sociedades en las cuales es mucho más permisiva la mentira, ¿no? A la mentira social. Por tanto, en el ámbito de una entrevista pues va a ser también más complicado. Es decir, la cultura siempre es importante en comunicación. Nosotros estamos analizando comunicación y siempre va a ser importante. Yo dividiría como dos grandes grupos, culturas de alto contexto y culturas de bajo contexto. Las culturas de alto contexto son culturas en las cuales la información verbal pasa a un segundo plano y es mucho más importante lo no verbal, ¿de acuerdo? Ver todo eso que ocurre en el entorno. Estos, por ejemplo, serían culturas de América Latina, ¿no? En América Latina, en una negociación, por ejemplo, es muy difícil que alguien te diga un no radical. El no existe. Cuando te dicen puede, pues casi eso va a ser un no, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos a ver cómo existen esas diferencias culturales en muchos elementos. Eso sería una cultura de alto contexto, culturas de bajo contexto como las anglosajonas. Son culturas en las cuales se le da mucha importancia a lo verbal, son muy directas, te dicen las cosas a la cara de una manera posiblemente muy radical e incluso maleducada si nos ponemos en el punto de vista de la cultura de alto contexto, ¿de acuerdo? Por tanto, yo generaría esos dos grupos y con esos dos grupos se está trabajando. Aldelbrich o Freig, que es como realmente se pronuncia su apellido, y Sharon Leal están trabajando en estas diferencias, ¿no? Con lo cual yo creo que en unos meses tendremos algunos resultados de sus investigaciones en diferentes tipos de cultura. Los que se callan y dan por ofendidos por la pregunta, pues mal asunto, ¿no? Es decir, la ofensa siempre es una manera de ocultar e intentar salirse por la tangente y no tener que responder, ¿no? Con lo cual, esa ofensa no es bueno. María Ángeles Guerrero nos dice que en el curso de detección se aprende metaprotocolo SABE. No, todavía no. Aquí aprendemos las piezas del metaprotocolo, pero todavía no colocadas, ¿no? Porque lo tenemos en una fase experimental. Dentro de muy poquito lo aprenderemos, lo desarrollaremos en algún formato de formación donde se puedan integrar las piezas. Pero ya te digo, las piezas son las mismas, es luego simplemente colocarlo. Como ya hay algunos artículos publicados sobre el SABE y estamos pensando también en publicar algún manual de aquí a unos meses, pues creo que podrás tener información de ello en breve. Bien. Amanda, pues muchas gracias, 100% recomendable. Pues entonces, nada, con esta gran recomendación de Amanda, finalizamos 1 hora y 7 minutos. Bueno, no hemos andado muy fuera de tiempo. En cualquier caso, lo tendréis ahí en YouTube para verlo las veces que os haga falta. Muchas gracias a todos, ha sido un placer estar hoy con vosotros. Espero que haya sido de provecho y que os sirva. Así que nada, pues os esperamos como siempre, ya sabéis dónde estamos. El curso que empezamos el lunes que viene, pues lo tenéis abierto y a vuestra disposición. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.